Hey, bienvenido a Psicocafé. Cada conversación tiene su propia esencia, un aroma único que nos invita muchas veces a reflexionar. Aquí no solo vamos a hablar de psicología, sino también sobre esas preguntas que todos nos hacemos. Así que, comencemos esta plática. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Psicocafé. Hoy iremos al mundo de lo inexplicable, de lo misterioso y de aquello que escape de la lógica. Hoy hablaremos de lo paranormal. ¿Ustedes creen en los fantasmas o creen en lo paranormal? O incluso, ¿alguna vez les ha sucedido algo que ni siquiera tiene alguna explicación y han tratado de buscarle? No, pero puede ser esto, puede ser lo otro, pero no hay ninguna explicación. Sí, bueno, y para este episodio nos acompaña una amiga muy especial que es aquí presente, nuestra invitada. ¡Yay! Y bueno, ella nos va a contar porque ella tiene bastante experiencia en este tema. Adelante, para que te presente como tú quieras. Hola, gracias por la invitación, chicas. Bienvenidos allá a todos a un episodio de su podcast. Mi nombre es Daniela Mata. Bueno, soy ingeniera de tecnóloga y bartender. Y bueno, este tema también es bastante misterioso, oscuro, y la verdad que a mí siempre me ha interesado desde muy chiquita. Entonces, en este capítulo que se llama Cosas que pasaron y no tienen explicación, abordaremos todo lo que tenga que ver con sucesos paranormales, actividades que alguna vez hayamos presenciado y no tienen ningún tipo de explicación. Vamos a abordar incluso temas teóricos, vamos a tratar o a fundamentarlo desde el tema psicológico, científico y uno que otro datito más por ahí. Entonces, partiendo vamos a entrar más que todo con la definición. Entonces, según nuestras fuentes que hemos visto, lo paranormal refiere más que todo a comúnmente aquellos fenómenos que nosotros no los podemos explicar por medio de las leyes, por así decirlo, naturales, ¿no? Utilizando un método científico como tal, viendo eso. Y por lo tanto es más que todo enfocado al tema de las apariciones, la telepatía, sí, a experiencias que pueden parecerse cercanas a la muerte, pero que no han sido la muerte misma. Y bajo este concepto, desde el enfoque más popular, digamos, donde más hablan de lo paranormal, pues eso está ligado mucho a la filosofía y a la teología, ¿no? Y también vamos a abordar desde otras perspectivas para que ustedes también puedan conocer, ¿no? También lo vamos a abordar desde la psicología social, que esto es lo que, por ejemplo, no sé, acá en mi casa se escucha un ruido. Entonces yo les digo, debe ser un fantasma. Entonces ustedes lo que van a hacer es en su cabeza como que asimilarlo y empiezan a escuchar ruidos, empiezan a ver apariciones, todo. Entonces eso más que todo tiene que ver bastante con la influencia del grupo, y eso es lo que explica la psicología social. Entonces cuando una persona dice, no sé, veo algo, obviamente los demás van a empezar a convencer de que también van a ver algo, ¿no? Entonces eso es lo que nuestro cerebro también lo asimila. También las emociones, el miedo se contagia bastante. Entonces uno tiene miedo y todos empiezan a tener miedo. Entonces es algo bastante interesante en cómo la psicología social no niega ni afirma que existe esto de los fantasmas, de lo paranormal, pero sí en cómo la persona tiene bastante este contagio, ya sea grupal, ya sea emocional, ¿no? Y así. Pasa mucho, y no sé si algunos de ustedes también lo han pasado, el tema de la histeria colectiva. Y pasa mucho, bueno, tanto en colegios, en universidad, en pueblos, en culturas, en donde uno cree haber visto algo, o bueno, tal vez haya visto algo, y empieza como que a contarles a todo el mundo, oye, ¿has visto esto? ¿Has visto esto? Entonces la creencia y la emoción que tienes tan fuerte que empiezas a contagiar a los demás, y a tal punto que ellos empiezan a sentir y empiezan a sentir emocionalmente y ver cosas que por la sugestión, por la histeria colectiva, todos empiezan a sentir lo mismo. Y lo sienten real y como si fuera cierto, pero no, es un tema de histeria colectiva. ¿Por qué? Porque el tema emocional se contagia muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Entonces llega al punto de creérselo. Y algo más cercano es como lo que comentábamos, ¿no? En el caso de Anabel, ¿no? Que la han sacado de paseo, que se la han llevado a... ¿Dónde me dijiste? A Nueva Orleans, ¿no? Entonces ahí, o sea, uno ve y dice, o sea, la están sacando, dijeron que no la saquen. Y lo primero que vienen a hacer es sacarla, ¿no? Entonces todo el mundo igual, creo que han habido noticias entre que falsas y verdaderas de que
creo que hubo un incendio de una mansión, no se encendió casualmente una mansión cuando nadie llegó, o por ejemplo que se ha perdido pero no se ha perdido. Entonces ahí la gente ha empezado a subir varios videos y genera pues expectativa en la gente, ¿no? Y supongo que si vives en Nueva Orleans es el último lugar donde querrías Y vivir. de los presos también, que llegó Anabel y de la nada de una cárcel se salieron 11 presos, 10 presos Sí. peligrosos. Sí, sí. No, y imagínate que, bueno, yo creo en esto de que todavía hay sectas medias religiosas, así de que deben de hacer ese tipo de ocultismo. Imagínate si tú sacas un objeto como este. Imagínate la cantidad de fanatismo que tienen estas personas. Entonces, imagínate que te la roben y si llegan a hacer algo, no. Muchas de las cuestiones que también trabajan, como le dije, en lo paranormal, pues es la parte filosófica y teórica, justo lo estábamos viendo, ¿no? Y en la filosofía nace más que todo con esta parte cuando hubo el tema epistemológico, la revolución en el siglo XIX con René Descartes, con esta parte de la epistemología, en estudiar también varios de esta parte de entre la existencia, la mente, el alma, todo eso con estas cuestiones ontológicas y digamos es que realmente pues existían estos fenómenos paranormales porque también se analiza mucho lo que nosotros vemos como el fenómeno de la telepatía. ¿Ya? James Harry y William James, que también son epistemológicos y que también en psicología se estudian bastante, ellos también hablaban del tema de la conciencia. Decía que la conciencia puede ser canales para conectar con partes de la mente que nosotros, digamos, como que no tenemos activadas. Porque cada vez que realizamos un acto, en el cerebro se activa, ¿no? Pero de que estos canales de percepción todavía no estaban descubiertos. Y ellos querían saber si existía la conciencia o no. Y de hecho, hasta la actualidad, salud, Nati. No te preocupes. No, y querían saber si desde la actualidad, pues existe, hasta ahora se van buscando si existe realmente la conciencia, porque hay partes del cuerpo que no podemos explicar cómo es que tú puedes llegar a conectar o sentir ciertas percepciones de energías en el ambiente, ¿no? Y eso se dieron cuenta mucho los epistemólogos y eso abre pues también paso para un poco lo que hablábamos, ¿no? La teoría de cuerdas, de que existen otros universos, de que a veces hay como que los famosos portales, ¿no? Y que se pueden abrir y que gente ha pasado, ha visto y luego se ha cambiado, ¿no? Entonces sí se ha estudiado bastante, ¿no? Y han querido hacer eso. ¿Sí han tenido alguna experiencia paranormal que no pueden explicar racionalmente? Es que por muchos años había un ente en mi casa, que era un niñito. O sea, lo consideramos como un niño porque correteaba, jugaba con los juguetes de mis sobrinos y así, ¿no? Entonces parecía la presencia de un niño. Y este niño usualmente siempre molestaba a mi abuelo. Entonces un día mi abuela también descansando escuchó como correteaban. Mi patio es bastante grande, entonces los pisitos así, correteaban. Y él como que bueno, siempre nos han dicho, ¿no?, que no hay que darle mucha aceptación a estos espíritus porque a veces se pueden o quedar en el mundo terrenal y nunca van a llegar a trascender, ¿no? Y de la nada literalmente vio como alguien le lanzó una pelotita de juguete a mi abuelo desde las escaleras. Ahí sí él se asustó y bueno, es momento de retirarme. Y así varias cosas con este ente, ¿no? Cuando nació mi sobrino más pequeño, este ente se pegó mucho a él. ¿Al niño? Al niño. Porque mi sobrino, no, era mi primo, cuando nació mi primito, se le pegó mucho. Entonces nosotros pensamos que era su duendecillo, porque también creían mucho en los duendecillos. Eso te iba a decir. No, dicen que a veces los duendes, ¿no? Cuando Ajá. no están bautizados. Exacto, o sea, es una idea que tienen, ¿no? Que los duendecillos, como son almas no bautizadas, se pegan a estas personas para poder regresar a la vida terrenal. Entonces hay que tener mucho cuidado con los niños pequeños antes del bautismo, para evitar que estos duendecillos tomen su cuerpo terrenal. Entonces este niño se pegó mucho a mi primo y ahí nosotros aceptamos que sí, pues no, porque le hacía daño físicamente. Empezaba a tener moretones. ¿No lo escondió? No. Y un día estábamos todos cenando en casa
y mi primito recién estaba aprendiendo a bajar las escaleras. Y literalmente vimos cómo salió volando de una cuarta escalera al piso. Sí. Y era como que no había nadie atrás, no había nadie, era como que nos quedamos. Y ahí sí, por ejemplo, su mamá se asustó. Y empezamos a hacerle una limpia, porque es que tenemos mucho en la limpia y todo eso. Y ya pues entonces empezaron a gestionar más rápido su bautizo, Sí, ¿no? sí, Como que así. Y para también quitarle ese unión con el ente, fueron a buscar al cementerio a ver si había algo que nos indicara si había efectivamente una almita ahí, porque mi primito en su inocencia decía un nombre, decía que se llamaba James. Nosotros pensamos en muy imaginario, no sé. Pero cuando empezaron a pasar todas estas cosas, sí nos quedamos como que, bueno, esto está un poquito ya, ¿no? Porque le están haciendo daño. Claro. Es un golpe mal hecho, ¿no? Entonces sí fueron en el atardecer al cementerio de los niños, que justo es el que da a espaldas a mi casa. ¿Al que da tu ventana? Ajá. Ah, ese mero. Entonces fueron a buscarlo con una vela y unos como obsequios para el niñito. Y buscando, efectivamente había una tumbita de un niñito que se llamaba James. Entonces ahí hicieron un ritual para que el niño pueda trascender, que ya no le haga daño a mi primo. Le dejaron juguetitos, agüita, y le pusieron una vela para que él pase, que todo estaba bien, que es momento de que siga. Y pues a partir de eso ya no hubo, pues como que de la nada, después de tantas cosas, se dejó de hacer. Entonces como que en su momento de chibola era como que qué raro, ¿no? O sea, yo no le daba una razón lógica, no sabía qué estaba pasando, pero para mi mamá, para mis tías era bastante común y sabían cómo solucionarlo. Y bueno, Ursu, ¿tú tienes alguna experiencia paranormal? Videos. ¿Cómo que video? Sí, yo cuando vivía con mis papás, en la casa de mis papás, bueno, yo siempre he amanecido también con moretones, con rasguños, entonces era algo inexplicable para mí el por qué. Hasta yo decía, quizás yo me lo hago. Entonces, ya pues, o sea, como que estábamos así, como si de repente yo me lo hago, de repente yo me estoy golpeando, de repente no miro y me golpeo de la nada o me araña. Pero un día mi mamá, como que en el cuarto de mi hermano, que justo es al lado del mío, mi mamá encontró el cajón de su misa de noche abierta. Y la cosa es que me decía, Úrsula, deja de estar moviendo las cosas de tu hermana. Y dice, pero yo no me metí a su cuarto. Entonces me dijo, ya lo cerré. Y dije, ya. Se fue todo, volvió y me dijo, deja de estar abriendo porque otra vez abrió esto. Dijo, pero yo no me he entrado a su cuarto. Yo ni siquiera he entrado. Mi mamá le parecía súper rara y lo cerró. Y cada vez que entraba encontrábamos el cajón abierto. Y el cajón no es que esté desnivelado, o sea, está bien. O sea, no hay nada como que parece que se abra solito. La verdad es que yo me puse a grabar un video porque dije, ya, eso está raro, el por qué se está abriendo tantas veces solo. Entonces en el video se muestra claramente en cómo alguien está jalando el cajón despacito. Ni siquiera es como que se abre así de golpe. Es como que alguien jala y lo pone. Y es como que ya, de ahí ya mi papá como que ya empezó como que dije, ya vamos a traer un grito para que bendiga la casa, todo. Ya, pues bendijo la casa, todo. Pero yo ya no amanecía con maretones, yo no amanecía arañado, o sea, como que desapareció eso. Pero siempre en el cuarto de mi hermano se siente como una presencia. O sea, por ejemplo, la enamorada, cuando viene a visitar la enamorada de mi hermano y duermen ahí en su cuarto, la enamorada dice que se sueña feo, tiene pesadillas. Entonces ella dice, ¿por qué yo tengo pesadillas acá y en mi casa no tengo nada de pesadillas? Entonces es como que decimos, y mi mamá también cuando duerme a veces en el cuarto de mi hermano se queda a dormir a veces, dice que ha sentido varias veces que alguien la mira mientras duerme o la agarra del pie. Entonces ha sentido varias veces esa presencia, porque en mi cuarto no siente eso, en su cuarto no siente, en la sala no, solo en el cuarto de mi hermano. Entonces no sabemos quién es, no sabemos quién será. De repente es un primo que se quedó ahí, porque hasta ahora no sabemos, no desaparece, siempre se siente esa presencia en el cuarto de mi hermano. ¿Y ustedes qué opinan sobre la influencia de la cultura en estos temas paranormales o la interpretación de ciertos eventos que pueden pasar, ¿no? Como suceso paranormal o diferencia de cultura? Mira, personalmente creo que la cultura y las creencias personales
siempre van a tener una influencia en nosotros. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy influenciada desde muy chiquita porque mi familia creía, antes de ellos también creían en lo mismo. Entonces, esto se va a ir pasando de generación en generación. Entonces, igual cada sociedad, cada cultura crea sus señales, sus símbolos, sus propios mitos para poder darle una explicación a estos sucesos paranormales. Porque bueno, no, para cada persona un suceso paranormal puede ser A, B o C. No, entonces la cultura es una señal espiritual también de cada uno, de cómo vamos desarrollándonos en cuanto a conciencia y en cuanto a persona espiritual, si es que crees en alguna persona, ¿no? Entonces, todo esto se va ampliando mientras vamos creciendo, vamos creciendo. Por ejemplo, yo no, desde chiquita siempre he creído y hasta la actualidad me sigo educando respecto al tema. Me gusta ver mucho de estos temas paranormales, tratar de dar una explicación. Y ahora es como que medio gracioso que yo sea ahora una mujer de ciencia y que aún así crea en todo esto, ¿no? Entonces yo trato de darle también un índole científico porque es la manera en la que yo también he crecido, como me he educado. Entonces, a su misma vez, lo paranormal para algunos es una forma de conectar con ancestros, con personas que ya no están y que nos dan un alivio también, ¿no? Entonces, saber que no se ha ido en su totalidad y que va a seguir, ¿no? Entonces, exacto. Y tú eres, justo le estábamos aclarando la diferencia de alguna, o sea, como que especie de religión o algo así, como que algo que puedas practicarlo, por ejemplo, o no sé, vudú, lo que tú decías, ¿no? La diferencia entre el vudú y el budaísmo, o algo en general así. No, o sea, yo soy católica, no soy practicante, pero el catolicismo, por ejemplo, tiene una idea bastante cerrada en cuanto a todo esto de lo paranormal. En general, por eso se dice que en Roma es donde el más alto porcentaje de casos paranormales o hasta de posesiones es donde pasa. ¿Por qué pasa esto? Porque creen. También podemos ahí darle una sugestión social, porque bueno, no es Tierra Santa, y la gente está más sugestionada a que esto pueda pasar. Entonces el tema de los exorcismos, de las posesiones demoníacas, esto también es bastante cotidiano ya, por eso también hay una parte de la iglesia donde son sumamente dedicados a esto. O sea, es que la iglesia no lo niega, simplemente es que sabe que existe Dios y el demonio, ¿no? Entonces, que es posible que espíritu empiece a tomar parte del pueblo de Dios, ¿no? Y es más, en Estados Unidos hubo una época donde esta sugestión de lo paranormal fue muy alta. O sea, antes era como que un golpe, ya, es un fantasma. No es la madera que se hincha por la humedad. Es un fantasma. O pasaba algo, es un demonio. Entonces, pues ya los ojos. Creció bastante todo este tema de estudiar lo paranormal. Existieron muchos también personas que mentían para poder sacar algún tipo de dinero respecto a eso, pero también había personas que genuinamente pues estudiaban y trataban, como es el caso de los famosos los Warren. A pesar de que los Warren a lo largo de la historia se ha visto desmentido varias cosas, nadie miente que tenían ciertos dones. Sí, exactamente. Que nos ayudaban o ayudaban a varias personas en varios casos que hasta ahora no tienen mucha explicación, pero bueno. Sí, porque creo que Lorraine era considerada una médica, ¿no? Entonces era como que yo creo que siempre hay personas que tienen una sensibilidad, ¿no? Tienen como que esa sensibilidad más alta, y eso es lo que tratábamos de explicar desde la psicología, cómo tú tienes esta capacidad de poder ser más sensible a ciertos estímulos que otra persona, que es un poco más por ahí escéptica o que no ha crecido tanto en este ambiente, ¿no? Y por ejemplo, bueno, yo porque te conozco sé que tú eres bastante sensible a esas cosas. Entonces yo sé que, por ejemplo, si tú un día pisas el Eresi, te mueres. O sea, porque es una carga, claro, porque o sea, sí me voy a sentir, es una carga negativa. Mucha, o sea, cuando, por ejemplo, voy a un lugar y siento que la energía es muy pesada, yo automáticamente me siento mal. Empiezo a sentir mal, me duele la cabeza, me cuesta respirar y es como que de acá puede que esté pasando algo.
No necesariamente tiene que ser algo paranormal, un fantasma o algo, simplemente es la energía. Porque la energía es algo que sí se ha estudiado, que hay pruebas, que, bueno, no, la energía se transforma, jamás debe destruir. Entonces, la energía en un lugar puede ser bastante alta. Y a personas sensibles, como tú dices, les afecta más que a otras, o las percibes más que a otras. Igual que las auras, por ejemplo, el tema de las auras. Yo siento bastante las auras de las personas. Entonces, a veces uno dice, no, está loca, no. Pero es cierto. Pero después de un tiempo uno se da cuenta que verdaderamente una persona es realmente mala. Ya que estamos hablando de este tema de qué tanto influye todo este tema religioso también en las personas, hay un caso bien famoso que se llama de Consuelo Berrocal, no sé si lo han escuchado. Sí. Consuelo Berrocal, ella fue una paciente diagnosticada con esquizofrenia desde que era niña. Que tú te diagnostiquen esquizofrenia desde la niñez es bastante complicado, ¿no? Porque tienes que presentar cuadros de epilepsia, cuadros de repente ya un poco más de psicosis más fuerte, ¿no? Para que te diagnostiquen. Y según a ella ya digamos, porque era una comunidad chiquita de las afueras de Lima, no la habían diagnosticado como esquizofrenia, sino simplemente la catalogaban como que era una persona analfabeta. O sea, no hablaba muy bien el español, pero tampoco no escribía. Entonces decían, seguramente es por eso, ¿no? Y pensaban que era por sus dolores de cabeza y tenían esas convulsiones. Entonces la familia nunca estuvo bien pegada a esta mujer. Y pasó que el papá de esta chica se volvió cristiano. De estos cristianos de estas religiones que dicen, pues, ¿no? De que tú le tienes que servir a Dios y que si haces esto es pecado y que si dejas de hacer esto es pecado. Entonces ella creció con esas ideas. Asumida la psicosis que tenía, ella empezó a creer que muchas de las cosas que ella hacía iban en contra de Dios. Entonces ella se veía a sí misma como una salvadora, como si Dios la hubiera enviado para salvar a su pueblo y a su familia. Entonces esta mujer un tiempo vivió con sus padres, pues sus padres murieron, vivió sola y luego vino un hombre, casualmente la violó y de esa violación sale un niño. Y ella decía que como había sido producto de una violación, ella decía que el demonio había tenido relaciones sexuales con ella, porque no era algo consentido. Entonces ella dijo, he tenido relaciones y por lo tanto este bebé que yo tengo es del demonio. Ella da a luz al bebé y el bebé cuando era chiquito dice que ella, como estaba en sus cuadros de psicosis, decía, yo te voy a matar, no vas a vivir, cosas así. Y un día efectivamente mató al niño, o cortó en pedazos y después frió todas las partes de los órganos y se los comió. Entonces terminó en el hospital psiquiátrico y cuando ya empezó a recibir toda esta medicación, ¿no? Ella tenía momentos de psicosis. En sus momentos de psicosis te decía la verdad. Sí, tú no sé si has visto, pero cuando están en su estado de psicosis, los pacientes te dicen la verdad, lo que miran y lo que escuchan y lo que pensaban. Entonces, en ese momento, cuando ella la entrevistan, ella dice, no, yo sí creo efectivamente de que soy enviada por Dios. Ahora creo de que él se ha sido un hijo del demonio. Y también creo, me dijo, y no me arrepiento en nada, en absoluto, de haberlo matado. Entonces, a ese punto iban las ideas de esta mujer. Y obviamente ya la tuvieron que sacar de ahí, porque dice que cada persona que se le acercaba a esta mujer tenía como que una obra un poco pesada, era un poquito, le daba miedo a su presencia. Y eso que en el Arco Herrera hay casos, ¿no? Casos fuertes, pero las mujeres que compartían cuarto con ella no podían. Tenían pesadillas, decían que esta mujer tenía una presencia rara. Entonces, chicas, ¿creen que la ciencia algún día podrá explicar todos los fenómenos, los sucesos paranormales que ocurren hoy en día? Como mujer de ciencia, siempre he creído que la ciencia hasta el día de hoy ha podido ayudar a esclarecer bastantes sucesos paranormales que han pasado a lo largo de la historia. Desde hace mucho tiempo, en general, la ciencia, la tecnología han sido una herramienta que ha ayudado a explicar o a poder recaudar mucha información. Las cámaras, los audios, todo ha sido parte también de la evolución de la ciencia y la tecnología. Pero también creo que dejar espacio a lo subjetivo, al asombro, a lo desconocido,
también forma parte del ser humano, ¿no? Entonces, y hay cosas que sinceramente no se pueden volver a replicar en un laboratorio. Sonidos, etcétera, no se van a replicar en un laboratorio, o la ciencia no va a poder explicarlos genuinamente. Entonces, me gusta creer que la ciencia va a seguir descubriendo y nos va a dar muchas respuestas a cosas que no sabemos y que por muchos tiempos ha sido una incógnita para el ser humano, pero que también va a dejar ese espacio para que tú creas lo que necesitas creer para poder seguir adelante, ¿no? Entonces la ciencia va a arrojar luz a muchas cosas que probablemente han sido wow durante mucho tiempo, pero sí, eso, dejarlo el espacio a lo inexplicable, al asombro. Exactamente. Desde la psicología tenemos nosotras, o sea, la psicología de por sí es una ciencia. Entonces, la psicología explica este tema también de las alucinaciones o de las ilusiones, ¿no? Cuando una persona cae en ese de ver fantasmas, escuchar voces, o por ejemplo, las famosas parálisis del sueño. Las parálisis del sueño, que sientes que el cuerpo no se mueve, ¿no? O el efecto ideomotor, que sientes que a veces tu cuerpo saca como espasmos, como yo no me moví, fue solito, como que cobro vida y ¡pum! ¿Sí? O por ejemplo desde la parte fisiológica o neurocientífica también se puede explicar, porque este efecto del déjà vu lo explican con el tema de la estimulación cerebral. Dice que lo que pasa es que tu lóbulo derecho es como que se activara y tu lóbulo izquierdo tiene un tipo de delay, un retraso. Entonces es como que el lóbulo derecho es como que fija la mirada en algo y luego tu lóbulo izquierdo demora en procesarlo, y cuando recién lo procesa es que uno siente eso de ya viví esto. Entonces incluso se ha podido explicar esos efectos, por ejemplo, del déjà vu y en el tema del lóbulo, ¿no? Y en explicaciones físicas y ambientales, como lo decías, los campos electromagnéticos. Por ejemplo, mucho era de los que son, ¿cómo les dicen? Los que estudian estos efectos paranormales o para psicólogos y todo lo demás, tienen a veces esos como que cajitas que van midiendo el campo electromagnético de energía para ver cuánto sube, cuánto baja y desciende, y hay picos, y en ciertos lugares tienes más y tienes menos. Cuando se hacían terapias de electroshock al comienzo, porque al comienzo creían que la esquizofrenia era un tema de posesión demoníaca que tenía que ver con demonios, un tema de cultura, hacían estos pequeños choques eléctricos en el cerebro, pero se dieron cuenta de que esto disminuía la actividad cerebral en otras partes. Si bien es cierto, ayudaba a controlar las epilepsias, pero disminuía actividad cerebral. Entonces, ¿qué pasaba con estos pacientes? Normalmente ya eran más que todo como carne cocida, básicamente. Carne cocida, y terminaban en eso, ¿no? En México hay un hospital San Rafael. Esta es una clínica, fue muy famosa esta clínica San Rafael en México. Todavía mantienen la muralla de la parte del frontis de la clínica, porque en esta clínica se veían muchos casos de que habían pacientes que habían sido ingresados, y no solamente se les ingresaba por temas psiquiátricos, sino que a veces así de la nada, si tú tenías un problema de conducta, te metían ahí adentro, no les importaba. Y algunos pacientes refieren que a algunos les trabajaba con terapia de electroshock, y a otros dice que venía un cura y les hacía exorcismos, porque algunos no eran caso de netamente cerebral, sino eran caso más espiritual. Y bueno, uno de los casos en los cuales también hay mucha controversia fue el de las caras de Belmez, que básicamente habla de una señora, una propietaria de un hogar, que eso sucedió en España. ¿Y qué es lo que nos cuenta esa señora? Fue que un día aparece una mancha de lo que pueda ser, ¿no?, en el piso o en su cocina. Entonces decía que esta mancha tenía una forma de un rostro. Y luego, pasado el tiempo, pasaron los días, empezó a darse cuenta que aparecían más manchas en diferentes lugares de la casa, no solo en la cocina, sino también a veces en las paredes o en ciertos lugares, de diferentes rostros. ¿Y cómo eran estos rostros? Según decía también que eran rostros ya sean masculinos, femeninos, todos completamente con expresiones diferentes. Unos tenían expresiones felices, otros enojados, y hasta inclusive mencionaba también que esos rostros como que se movían, ¿no?, como que podían tener vida propia, entre comillas. Entonces se volvió tan controversial este tema
que fueron a investigar su casa, todo por un tema de reacciones químicas, Humedad. claro, puede ser humedad o puede ser incluso manipulado también, ¿no? por el mismo ser humano. Y en la actualidad, el impacto cultural que tuvo este caso, que es muy conocido en España, fue que ahora es como un lugar turístico, por así decirlo, donde la gente va, aficionados del tema paranormal, el tema de cosas extrañas. Bueno, entonces es un tema de que o fue ciencia, fue manipulado, o realmente aparecieron estas caras en diferentes lugares, con formas, expresiones, caras masculinas, caras femeninas, que incluso se movían. También está el caso de las luces de Marfa en el Texas, donde ese es un fenómeno misterioso, donde ellos observaban cerca de la ciudad de Marfa en Texas esas luces que sean blancas, rojas o azulinas, que aparecen de manera inexplicable, ¿no? A veces aparecían, dicen, en las autopistas. A lo lejos se miraban ese tipo de luces y se desaparecían completamente. Esto se reportó más o menos en la década de los 80, donde varias personas lo han visto y desde ahí empezaron a ver esas luces, esas personas donde vivían, ¿no? En Texas. Algunos decían que era paranormal, otros decían que era de acuerdo a la atmósfera, ¿no? Porque este lugar era desierto, entonces también decía que era por la energía que tenía la tierra, o ya también lo decían que eran ovnis. Anneliese Mitchell, esta chica que inspira esta película que se llama El exorcismo de Emily Rose. Exactamente, entonces ella, acá tengo el diagnóstico, ella había sido diagnosticada a los 16 años con lo que era esquizofrenia paranoide, entonces ella tenía muchos comportamientos propios de eso, porque según los psiquiatras que le atendieron tenía daño en el lóbulo temporal, entonces eso hacía que ella alucinara, escuchara cosas, sí, incluso tenga comportamientos como de un animalito, porque decía que a veces se ponía como que a saltar y decía que saltaba tanto de que hasta las rodillas se les había casi ya roto la parte de la rótula, ¿no? Y desde este punto, con la medicación y todo, no llegaron a más, porque también la familia de Anneliese era bastante creyente en la religión católica. Se daban cuenta de que por más medicamento la niña seguía igual. Entonces lo que hicieron fue llamar a un cura, ¿no? Creo que sin el permiso del Vaticano. Llamaron al cura, el cura fue, realizó algo de más de 20 exorcismos y al final terminó muriendo. La chica termina con el rostro desfigurado, todo, y al final obviamente los padres se van a juicio porque o sea, denunciaron por negligencia, ¿no? Y al final, en el caso, no se sabe como que a ciencia cierta si es que realmente fue netamente una esquizofrenia que en ese momento no se podía controlar o si realmente tuvo que ver acá una parte de todo lo que tenía que ver con la parte espiritual. Y en otro caso, que es algo similar al de Anneliese, que no es muy conocido, Doris Bader. Doris Bader también fue otra mujer que decía de que ella todos los días era violada por 3 entes, por 3 espíritus. Entonces ella, cuando pasa por, digamos, entrevista psiquiátrica, ella había tenido abuso sexual en la infancia, había sufrido bastantes TEPS, entonces ante esto, digamos que ella podía presentar cuadros de depresión, ansiedad y hasta de psicosis, sí, pero ¿qué es lo que pasaba? Que ella así decía que amanecía con moretones, con golpes, con arañazos, y no le daban como que más atención a eso. A veces le decían de que de repente por estos ataques de ansiedad y fuertes que tenía, de repente se arañaba, ¿no? Pero el psiquiatra le decía que a veces ella disociaba, tenía esto de disociarse. Y en eso que se disociaba, se golpeaba, y cuando te disocias no te acuerdas, o sea, tienes como lagunas mentales. Es algo así como tener otra personalidad. Y ella, como no encontraba como que consuelo en lo que le decían los médicos, contacta a los que estudian estos temas paranormales en la ciudad de UCLA, en Estados Unidos, y ellos sí referían de que había cierta actividad rara dentro de la casa. Bueno, otro caso parecido es el caso de un film que de seguro hay muchas personas lo conocen, no por el nombre, pero por la película que fue inspirada en este caso, que fue, bueno, la del Conjuro 2. Básicamente esto ocurrió en Inglaterra en 1967
ocurrió en un barrio obrero allá, o sea, un barrio humilde, donde vivía una madre soltera con sus 4 hijas que un día empezaron a presenciar actividad paranormal. Sus muebles se movían, a las niñas las empujaban, les hacían daño, habían levitaciones por parte también de las niñas. Entonces este caso fue bastante controversial porque llegó hasta involucrarse la prensa británica. La prensa británica dio mucho enfoque a este caso porque era como que nunca había pasado, ¿qué está pasando? Vinieron parapsicólogos, mediums, investigadores de lo paranormal y durante las investigaciones mediante cámaras y videovigilancia grabaron ruidos que generalmente eran inexplicables, fotografías que no de las levitaciones y más que todo se centraron en la más pequeña que era Janet. Janet en los audios se veía claramente cómo cambiaba totalmente la manera en la que hablaba. Hablaba como si fuera un adulto mayor. Entonces, psicólogos de la época decían que Janet tenía algún tipo de problema exterior, ¿no? De repente disociación de la personalidad, algo así. Ahí le llamaban histeria, ¿no? De repente era algo que estaba... Y generalmente, ¿no? Después de mucho tiempo, las niñas confirmaron que ciertas cosas fueron manipulados por ellas por la histeria relacionada al tema, pero genuinamente sí habían cosas que no habían manera de explicarlo. Entonces esto fue un impacto bastante grande en Inglaterra en ese tiempo y es uno de los casos sin concluir al 100% de un evento poltergeist, ¿no? Como se le denomina. ¿Tú crees que a una persona que es más escéptica que otra le afecten estos temas más? Porque sí he escuchado decir que hay personas que dicen, mira, yo no creo ni en Dios, ni en el demonio, ni en el bien, ni en el mal, creo en el karma. Y por último, estas cosas a mí no me afectan, ¿no? Mientras que hay otras personas que, o sea, se privan de hacer todas estas cosas por miedo, creo, más que por otra cosa. Pero creo que el tema del escepticismo es, a mi parecer, un escudo o una herramienta de protección. Porque adentrarse al mundo de lo paranormal o de lo inexplicable es entrarse a algo que no conoces. Y el ser humano, por tendencia, tiende a estar más seguro en un área que conoce. Por eso es que, bueno, existen diferentes carreras, uno se siente más cómodo estudiando letras, estudiando matemáticas, ¿no? Cosas así. Entonces el escepticismo es ese escudo de protección a uno mismo. Dicen, no, yo no voy a creer hasta verlo. Y cuando lo ven, se asustan genuinamente, no es como que, no, ¿quién me estás tratando de manipular? Exacto, tú lo has hecho, mira, ya es que tanto me has hablado que, claro, o sea, yo no creo. A lo largo de mis 24 años he conocido a muchas personas que sí son escépticas o son ateas, porque bueno, no está este diálogo entre la religión y la ciencia y no sé qué, lo paranormal. Entonces yo no trato de, por ejemplo, esto es un fantasma, ¿no? Porque yo sí creo que si es tu manera de protegerte, está perfecto. Sí creo yo, o sea, no necesariamente la primera yo voy a creer, no, es un fantasma, es algo paranormal, ¿no? Siempre voy a buscarle la lógica, pero cuando algo no es lógico para mí, simplemente es como que está bien, yo te dejo ser. ¿Quieres estar en mi casa? Perfecto. Y así me ha pasado muchas veces, ¿no? Sí. Yo siempre he sido una persona muy nocturna. Entonces en la noche suele haber esta tendencia o esta creencia de que puedan pasar más cosas. Y de hecho a mí me ha pasado en mi casa. Yo me quedaba hasta muy tarde estudiando y sentía claramente cómo me jalaban el pelo. Yo estudiando, déjame concentrarme. Si no vas a ayudar, no molestes. También es porque, bueno, así he crecido, así me han educado. Me gusta creer que sí hay. Igual, por ejemplo, me da mucho consuelo a mí creer que, por ejemplo, los seres queridos no se han ido en su totalidad. Nosotros en mi familia creemos mucho en recoger tus pasos. Cuando una persona fallece, va recogiendo los pasos de su vida. Entonces, por ejemplo, cuando mi papito falleció, nosotros estábamos en un momento muy vulnerable. Entonces, yo al ser muy sensitiva, estaba aún más sensible a todo, ¿no? Entonces, a la semana que fallece mi papá, yo siento
sus pisadas, era el único hombre en la casa, entonces sus pisadas son muy diferentes a las nuestras. Sentía cómo entraba a la casa, su ritual de siempre, entrar a la cocina, buscar comida, el sonido hasta mismo de la gaseosa que abría, entonces todo eso se sentía en la casa. Entonces yo le decía a mi mamá al día siguiente, porque mis hermanas dormidas, mi mamá dormida, entonces yo le decía, no, es mi papá que está recogiendo sus pasos, o está viniendo a despedirse genuinamente de ustedes. Exactamente. Ajá. Y hasta también creo mucho en los sueños, ¿no? Entonces los sueños también es algo paranormal porque no tiene explicación. Y por ejemplo, a las únicas personas que mi papá se ha aparecido en sueños ha sido a mí. Entonces, y en un sueño súper raro, ¿no? Un sueño que genuinamente sé que ha sido él porque nunca se lo he comentado a nadie, justamente el contexto del sueño, Claro. y era algo que solo él sabía. Yo no lo logro explicar aún porque, o sea, sí me da consuelo saber que ha sido él despidiéndose de mí, porque era la única persona que sabía esa parte del contexto de cómo se genera el sueño en mi cabeza, ¿no? Entonces, yo sé que no soy loca. No, no creas, no creas. Es un poquito. Es parte de todos, tenemos que creer adentro. Sí. Pero sí, o sea, me da consuelo. Exacto. Sí. Entonces, el escepticismo puede ser eso para algunas personas, ¿no? En cuanto a los seres queridos, no, se murió, es parte de la vida, es hijo de la vida. Y aquí ya Yo no quiero saber nada. me ha pasado lo mismo también con mi abuelo cuando falleció. Quien lo vio en sueños es una tía que tengo que es también bien sensible a estos estímulos. Y ella había soñado con mi abuelo un día antes de que él fallezca. Y casualmente se soñó con la tía que falleció ese día. Mi tía se sueña y le dan la noticia de que fallece mi tía abuela, que es la hermana de mi abuela, y también se había soñado con mi abuelo. Entonces, mi tía no nos dijo nada porque dijo, de repente estoy malinterpretando, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ese día mismo que fallece esta tía abuela fue su velorio. Mi abuelo fue al velorio, primeramente antes fue a comprar una corona de rosas para una corona, un arreglo floral, y casualmente van al mercado y bajando las gradas, mi abuela inclinó mucho el cuerpo para adelante y mi abuelo la jaló, y en ese impulso mi abuelo rodó las escaleras y falleció al instante porque según la biopsia y todo lo que le hicieron fue daño en la segunda y la tercera, o sea, no había forma de que él se levante. Pero la gente que estaba ahí decía que mi abuelo dice que se levantó del suelo y dijo, Rita, y luego se tocó la cabeza y volvió a caer. Y la mayoría concuerda con eso, porque justo ahí en ese momento le llamaron a mi mamá y le dijeron, su papá se ha caído, está mal. O sea, no le dijeron, ya falleció. Exacto. Y justo al día siguiente, cuando ya pasó todo el drama, todos los ajetreos y todo, y pasó lo del entierro, me acuerdo que yo estaba durmiendo en el segundo piso y para esto toda la familia estaba abajo. Entonces yo estaba en el mueble del primer piso y claramente he sentido como alguien ha venido, me ha dado un beso en la frente y me ha tapado porque yo estaba destapada. Yo pensé que era mi mamá porque dijo, pobrecita, está cansada. Y yo le pregunté porque luego le vi a mi mamá y le dije, mamá, gracias por taparme porque estaba de frío. Pero yo no he subido. Y yo le digo, no, tú no has subido hace un rato, mire que hace como 10 minutos que... No, ni que... Y yo dije, ay. Entonces así mi abuela, no me dio miedo. Igual cuando falleció mi abuela el año pasado, mi abuela siempre era de llamar a mi papá, como les decía, ¿no? Siempre era, Franquito. De la nada, yo estaba un día echada en la cama, ya había pasado casi una semana, un poquito más, y sentí así claramente cuando mi abuela llamaba, Franquito, desde el cuarto que era desde el cuarto de mi hermano, ¿no? Esas son las sinfonías, cuando se hace psicofonía, que se queda ahí el sonido de la persona. Sí, eso también tiene explicación. Sí. O a veces hasta también los aromas, es como que de la nada, yo duermo ahora actualmente donde dormía mi papá, y es como que de la nada es su perfume o su olor. Mi papá tenía un olor muy particular, Claro. y es como que su olor de la nada. O sea, en momentos en los que yo estoy más triste, es como que siento así, de la nada se me viene su olor, es como que, ok. Claro, forma de consuelo. Claro, Sí. para mí es una forma de consuelo. Definitivamente. Imagino, más porque es una persona muy cercana a mí. Cuando pasó con mi abuelo, pasó lo mismo, no tanto a mí. Sentí que sí se vino a despedir, Pero
pero no éramos tan cercanos, entonces, pero igual se siente la presencia de mi abuelo, pero la de mi papá, yo, por ejemplo, sí la siento muy, muy presente. Sí, pero sí, ¿no? Es como si las personas, seres queridos, se vienen a despedir de uno. También me pasó con mis dos abuelitos. Mi abuelito se despidió de mí cuando murió a los 6 años y mi otro abuelito murió a los 8 años. Entonces era como que yo miré a mi abuelito ahí en su bocho parado y era como que yo decía, pero ahí está mi abuelo. Y nadie lo miraba, pues, ahí está mi abuelo. Pero nadie lo miraba, lo único que miraba era yo y mi primo. Y siempre decíamos, está mi abuelo, no se ha muerto. Y decían, no hay nadie, o sea, por gusto de no hay nadie. Y de mi otro abuelo fue que solo se despidió en alma, ¿no? Que era mover las cortinas o gritar, ¿no? Gritar. O sea, el hecho de llamar. Llamar. Sí. Se entiende. Ajá. Y también de mi abuelita cuando murió. Bueno, yo era muy chiquita cuando falleció. Bueno, ni siquiera existía. Entonces, a mí me contaron de que cuando mi abuelita falleció, lamentablemente a mi abuelita la mataron. Entonces, mi abuelita siempre a las 5 de la mañana era carnicera, vendía carne. Y cada vez a las 5 o 4 de la mañana, más o menos, iba a la casa de mi papá y le dejaba carne para nosotros, para mi hermano en ese entonces, ¿no? Y mi mamá ya estaba embarazada de mí. Entonces estaba como que le dejaba carne y todo. Y un día cuando desapareció, era como que mi mamá dice que escuchó a mi abuela gritar, diciendo, Santiago, Santiago. Y dice que salió y no había nadie. Le parecía muy raro porque ya era muy tarde. La cosa es que no apareció un día entero, 2 días enteros más o menos. Y lamentablemente pues la encontraron muerta en una sequía. La habían matado, la habían robado, cosas así. Entonces era como que esto de que también se te presente la persona o antes de que fallezca también, ¿no? Es como que el alma sale antes de que fallezca y se presenta a ti. Entonces es muchas maneras en cómo es algo inexplicable, en cómo el alma, la persona, el cuerpo se viene a despedir de ti mismo, ¿no? Sí, a mí igual me pasó, creo que a todos nos ha pasado con el tema de los abuelitos. Sí. Me pasó, mi abuelo falleció y como que 2 meses después así, ¿saben cómo son las casas de los abuelitos que son bien antiguas? Ya, pero las grandes. ¿Las de madera? Sí, las que tienen escaleras de madera, relojes grandazos de madera que es el ya. Y hay un patio enorme, así. Entonces pasó como que 2-3 meses de que falleció mi abuelo, ya por causas naturales, porque tenía 90 y pico años. Entonces, en el patio, yo estoy sentada y al frente lo veo pasar, lo veo caminar así tranquilamente. O sea, él no me mira, sino simplemente camina de perfil y se sube unas escaleras para el techo. Y lo vi clarito. Y también pasa mucho que él tenía una mecedora, así de viejitos esas, y de vez en cuando se mueve. Entonces era su mecedora, nadie se sentaba ahí más que él. Entonces, de alguna forma u otra, ya se sabe que es él, o cuando lo he visto pasar caminando así, como si fuera pues así, ¿no? La veo que pasa y ya, pasó y desapareció. Entonces, de alguna forma u otra, como dicen, es como que se manifiestan hacia ti, como para hacerte saber de que aún están ahí, a pesar de que ya no están en vida. Entonces, es un tema que científicamente, por así decirlo, no hay mucha explicación, ¿no? De por qué se te aparecen o los ves, pero el alma, al menos de ellos, yo creo que trata de comunicarse, de decirte, oye, mira, estoy acá, o te quiero dar un mensaje, o quiero que veas esto. Entonces, es muy bonito, pero es muy intrigante también. Sí, pero también el hecho de que también hay entes que se hacen pasar por tu familia. Hay entes donde son malos, o sea, que pueden ser demonios y se hacen pasar por un familiar tuyo y tú alimentas eso de ese ente. Entonces son muchas cosas ahí, o sea, hay muchos temas, misterios que uno no puede explicar en sí. El hecho de hay, bien y mal hay. O sea, en la religión, en todo, en la vida, bien y mal. Si nos pasamos al tema espiritual, eso de los espíritus, en efecto sí, más les toca. Todos los casos que hemos visto han sido más que todo una persona que es bastante vulnerable, o como yo le digo, baja en espíritu, porque yo soy bastante espiritual, entonces a mí me gusta creer eso, ¿no? Entonces, cuando uno es bastante bajito en espíritu, se le presentan estas cosas, quieras o no, siguen siendo un método de manipulación. ¿No? Entonces los espíritus en ciertas
personas pueden ser bastante manipulables. Entonces, si uno no es bastante fuerte a nivel emocional, esto puede ser bastante terrible. Claro. Yo soy bastante fuerte emocional, por eso es que yo lo llevo hasta la mejor manera y que no sea algo que me choque o que me haga caer o que me deprima. Claro. Entonces, por ejemplo, yo la respuesta que yo le doy a mis hermanas que me preguntan ¿por qué a ti sí y a mí no? La verdad, eso. Dicen, ¿por qué a ti sí? O sea, tú eres la única. Yo también quiero verlo. No, pero es que probablemente si él se aparece ante ti, tú te puedas desmoronar, te puedas deprimir, puedes acudir a otras cosas. Ahora, yo no sé si tal vez es mi papá. O sea, yo creo que es mi papá porque así se me ha presentado o así lo siento. Pero si no lo es, si yo le doy la importancia que no es. Ahora, por ejemplo, hubo un momento en mi casa que habían, aparte de la presencia de este niñito, empezó a haber la presencia de un señor adulto, alto, yo lo veía alto, como si fuera alto y así, y su presencia se sentía su presencia se sentía muy pesada. Entonces, en esos meses que yo sentía esa presencia de mi mamá, me siento genuinamente mal. O sea, he visto a esta persona entrar al cuarto de mi papá y subir hasta tu cuarto. Entonces, no sé, me siento mal, me empecé a enfermar. Yo soy muy enfermiza de por sí, pero me empecé a enfermar mucho más. Y era como que ya, a mis hermanas empezaron a moretones, a tocarlas. Y era como que no, ya. Y entonces, a raíz de eso, empezaron a hacer una limpia de mi casa. Entonces estaba genuinamente en una presencia mala, porque estaba haciendo que físicamente nosotros nos lastimamos. Ahora, por otro lado también está la parte de la brujería. La brujería, hay brujería buena y brujería mala. La brujería negra y la negra. Entonces la brujería mala existe. Sí. Es tangible, yo lo he vivido. Cuando una persona quiere hacerle el mal a otra persona, puede hacerlo. Claro que sí. Puede hacerlo. Eso de que te dejan, por ejemplo, lo típico creo que es que te dejen tierra del cementerio. Por ejemplo, tengo un caso bastante cercano de mi tía en Lima, que literalmente su cuñada le caía muy mal. Y un día nunca fue a visitarla. Yo casualidad un día vino y a raíz de esa visita mi tía enferma muy mal. Iba, la trataba, no pasaba nada. Y justo un comentario de los señores que sí, iba al cementerio a visitar a Carlitos, que era el esposo de mi tía. Entonces se enfermaba, nosotros no sabíamos, mi tío se la está llevando. La quiere con ella. Sí, porque también es... A veces pasa. Entonces no, y de la nada mi prima, como saben que nosotros sabemos mucho del tema, que nos interesa mucho, nos empezó a contar. Y mi prima literalmente me mandó un video de ella. A ella le gusta bailar y disfrutarse mucho. Y en su video bien claro veo cómo aparece una cara oscura, justo muy pegada a ella. Y eso pasó en varios videos. O sea, no fue solo un video de un día que bueno, la luz, no sé qué. Varios videos, varias evidencias. Y yo le dije, o sea, generalmente ten cuidado, tienen que hacer algo ahora porque se está pegando a ti. Cuando un espíritu se apega a ti, a veces es muy difícil deshacerte de todo el año. Entonces, y más por lo de mi tía. Entonces le pidieron ayuda a mi mamá y mi mamá en sus conocimientos trató de ayudarla, hagan esto, y si esto ya no les funciona, mejor acudan a un lo que crean, ¿no? Un chamán, sacerdote, que venga y les ayude. Y en efecto, pues hicieron todo lo que mi mamá les comentó y ya, mi tía empezó a mejorar y se calmó. Entonces, la brujería existe. Niños, los bebitos, no se les debe llevar al cementerio tan chiquititos, porque eso les jala Para ser personas vulnerables. Ajá, eso me pasó con el chico. Mi papá me llevó una vez al cementerio, pero ellos no creían en eso. Entonces, yo me enfermé, fatal. Vomitaba, tenía diarrea, no podía comer, ya no podía sentar. Literalmente estaba en estado vegetal. Me llevaron al hospital, los doctores no sabían qué era lo que tenía.
Entonces dijo una enfermera, ya saben qué, mejor llévenla a un chamán, que en ese momento era chamán. Y me llevaron y me hicieron una limpia. Me llevó, dice que me dijo, ya, déjenmela. Me la dejaron sola, me hizo la limpia. Dice que el huevo que me habían hecho limpio estaba negro. O sea, negro, y yo vomité y dice que me entregaron dormida. Yo dormí todo un día entero, no despertaba con nada. Y al día siguiente desperté ya mejor. Entonces eso también de no llevarle, o sea, son creencias de cada uno, ¿no? Pero a veces pasa. O sea, realmente hay cosas inexplicables que hasta un médico no lo puede ni siquiera saber qué es lo que pasa con la persona. Entonces, sí, es algo muy interesante que eso de la ciencia, de que a veces no lo puedes explicar, es algo muy, muy interesante. ¿Y cómo es el caso de la magia blanca? Por ejemplo, yo siempre creo que mi familia tiene tendencia a tener magia blanca, porque nos han hecho mucho daño y es magia con magia que pelean. Entonces, ante la magia negra, usa la magia blanca para repeler. Entonces, por ejemplo, a mí me quisieron hacer brujería, a pesar de que soy muy fuerte y es por eso que me quisieron hacer daño a mi mamá mediante mí, ¿no? Como yo era la más fuerte y todo eso, dijeron no, ahí es cuando le tenemos que apuntar, porque a los otros va a ser muy sencillo, se va a hacer como, ¿no? Eso va a haber sido común, pero a ella que de la nada se ponga así. Entonces ahí es donde yo de la nada me empecé a sentir mucho más triste, mucho más ansiosa, me mareaba, no podía hacer mis cosas. Entonces mi mamá con magia blanca me curó. Retrocediendo un poquito, ¿alguna vez lo han tipo confrontado? O por ejemplo, una experiencia paranormal, no sé, vieron que se cayó tal cosita, o por ejemplo en tu caso del video que tienes de que están jalando eso. Claro, cosas así. ¿Alguna vez o hayan visto algo, sentido algo, alguna vez lo han confrontado directamente, como que hablar o preguntar al ente? O sea, a mí siempre me han enseñado que no hay que hablarles. Yo siempre digo, No hay que hablarles. Alimentas su existencia en la tierra, porque al final de cuentas nos pertenecen ya este mundo, este plano, ¿no? Entonces, cuando tú les conversas, se quedó. es que le das el pase a que se queden contigo. Claro. Ahora, va a depender mucho si crees, no crees, qué tanto le das importancia o no. Entonces, por ejemplo, la niñita, nosotros le dimos el pase a quedarse al interactuar con ella. Entonces, esta niñita aparecía, no hacía nada, era por eso a mi mamá no le importaba. Al darle el pase, inconscientemente al darle el pase a la niña se quedó durante mucho tiempo en mi casa. Ya no con este niño, o sea, el niñito es otro especial, esta niña. Entonces mi mamá, usualmente como si estaba sola en casa, la veía, la acompañaba, no le decía nada, solo le decía mamá. Mamá, después de un tiempo era como, o sea, es momento de que ya no, te cierro el pase y ya. La confrontó y dijo que ya no perteneces acá, ya no tienes que estar acá, tienes que irte. Entonces, y mi mamá hizo su ritual, todo, y ya hasta hace poco, será pues que hace unos 6 meses, ya no se siente la presencia de este niño. Justo la semana que he estado en hilo, bueno, eso siempre ha sucedido años. O sea, hay como que medio así, paranormal, pero no es directamente a nosotros, sino es a la casa. Entonces, siempre sucede con el tema del timbre o la entrada de la puerta, que lo tocan. Entonces, bueno, pueden decir, no, error del timbre, que se ha malogrado, no sé qué. Pero justamente la última vez fue que tocaron el timbre, ¿sí? Entonces mi mamá sale al balcón, porque del balcón se ve la puerta principal y no había nadie. Entonces me dijo, bueno, no hay nadie, pero se quedó en el balcón viendo. Entonces pasa como que, no sé, 7, 10 segundos y vuelven a tocar. Entonces yo dije, lo voy a confrontar. Y como que por fregar, por molestar, dije, a ver, toca una vez más. Sonó, tocó.
Y mi mamá estaba desde afuera viendo. Y yo le dije, ¿pero hay alguien afuera? Y me dijo, no, no hay nadie. Y yo de chistosa, a ver, una vez más, gritan y volvió a sonar. Entonces mi mamá se molestó y me dijo, ya cállate, Katy, me dijo, que no hagas esas cosas. Entonces ya como que digo, ya no toques más. Grito así de toda la casa y dejó de sonar. Y mi mamá estando afuera en el balcón viendo que no había nadie. Y ni siquiera el interruptor del timbre ni siquiera se movía, nada. Entonces, entonces... Sí, entonces siempre pasa esas cosas con el tema del timbre de la casa, que nos tocan y nunca hay nadie afuera, ¿no? Pero no lo dejamos. Pero esa vez como que dije, voy a confrontarlo, como para medio molestar. Pero bueno, ese es el tema, pues. Pero no tiene que ser bastante fuerte para confrontar. Mi mamá es la que más fuerte es. Es la única que no podía confrontar. Esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Ha sido bastante largo, pero bastante interesante. Así que vamos a acabar rapidito esto. Y muchísimas gracias, Ángela, por tu participación. Ha sido muy interesante saber de ti y de todo lo que haces. Y la verdad es que nos has alegrado con tu presencia hoy día. Sí, muchas gracias, Dani, por contarnos tu experiencia y realmente también al público, porque ellos son los que tienen esta curiosidad de saber muchas cosas, entonces son muy chismosos. Entonces sí, Dani, muchas gracias por estar acá, realmente nos encanta tenerte en este episodio. No, gracias a ustedes por la invitación. No sé, decirles a las personas en casa, ¿no? Sí. Que abran sus mentes. Sí. Entonces todo no siempre tiene que tener una explicación. Dejen el espacio a lo inexplicable, porque eso le da sentido a la vida. Exactamente. Así que chicos, eso ha sido todo el capítulo por hoy. Nuevamente gracias, Dani, por tu participación. Hemos tenido un capítulo lleno de misterios, de dudas, de incluso experiencias paranormales. Así que no duden igual en dejar sus preguntas, sus dudas para un siguiente capítulo y ya nos estamos viendo redundando en el siguiente capítulo.